Muy buenas noches. Noticia del día. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló esta noche que la campaña presidencial del primer mandatario, Juan Manuel Santos, habría recibido en el año 14 $1 millón de la firma Odebrecht a través del detenido ex senador de la U, señor Otto Bula. El fiscal Néstor Humberto dijo lo siguiente. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Del $1 millón se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía y se habría descontado la suma de 200 millones de pesos que fueron pagados al señor Otto Bula por su gestión. Por su parte, el doctor Roberto Prieto, quien fue director gerente de la campaña del año 14 del presidente Santos, expidió una declaración esta noche en su momento donde dice lo siguiente. Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el senador Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación, a quien escasamente distingo y con quien nunca, pero nunca he compartido siquiera un café. Y más adelante el doctor Prieto dice lo siguiente. No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 14, al igual como se pretendió hacerlo con la del 2010 por un individuo investigado por la justicia a reincurrir presuntamente en conductas delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de infraestructura en el país. Nuestros invitados de esta noche, el senador Juan Manuel Galán, el senador Jaime Amín, Partido Liberal, Centro Democrático. Lo acaban de nombrar vocero oficial. ¿Qué opina, doctor Galán? Pues estas declaraciones que ha hecho el fiscal son muy graves, muy delicadas, y esperamos pues que este comunicado que ha dado a conocer el doctor Roberto Prieto, gerente de la campaña, pues por supuesto la Fiscalía tenga en cuenta toda esta declaración y esta postura que él ha tenido en ese comunicado, que es muy contundente también. Y lo que no me cabe la menor duda de parte de la conducta del presidente Santos es que respaldará de manera inquebrantable las decisiones que tome la justicia, el proceso de investigación para de una manera rápida, ágil, oportuna, pero en debido proceso y en debida justicia esclarecer qué fue lo que pasó realmente con esto que ha afirmado el fiscal general de la Nación. Pero ahora, tanto los términos como el lenguaje, como la rigidez, como el vigor, como la fortaleza del doctor Roberto Prieto parecen indicar que dice la verdad, es decir, que están utilizando una mentira pues para continuar el debate contra Santos, ¿o no? Pues eso es una posición, como usted lo dice, Yamid, muy contundente, muy determinante y tajante la que ha asumido el doctor Roberto Prieto en el comunicado. El fiscal pues también hizo unas afirmaciones muy delicadas y muy contundentes, pero lo que esperamos todos es que rápidamente esto... Bueno, el fiscal dijo habría, ¿no? Condicional, habría. Sí, si es condicional, pues obviamente que esto se esclarezca rápidamente y sepamos cómo se desarrolló la campaña. Y obviamente estoy seguro, no me cabe la menor duda que el presidente Santos, en cuanto se manifieste sobre este tema, va a darle su pleno respaldo y apoyo a las investigaciones y a que se haga justicia. El doctor Jaime Amín es hoy el vocero a partir de hoy de la bancada del Centro Democrático. ¿Qué opina, doctor Amín? Muy grave, absolutamente grave.
quiero ver en un gambeteador profesional, Yamit, como el presidente Santos, que no asume nada, que todo lo delega además con el pecado de no verificar, entonces termina abdicando. ¿Qué va a decir? Porque ya 2 expresidentes de la República, no ahora, hace más de 10 días venían diciéndole con una afirmación muy grave de que habían entrado recursos de la campaña de Odebrecht, que es un escándalo además en toda Latinoamérica. Y a diferencia, y esto es muy importante que lo sepan los televidentes, del tema de Oscar Iván Zuluaga, que está dando la cara, que estamos seguros que va a dar las explicaciones suficientes como un hombre de bien, de Brasil, que lo de Zuluaga es producto de una revista y de la filtración de una pieza procesal en Brasil, lo de Santos no. Lo de Santos es por boca de la máxima autoridad criminal del país, que tiene la constatación que ya ingresaron esos recursos y que además no fueron seguramente declarados en esa campaña. Y ya ejerció la presidencia. Estamos hablando de asuntos supremamente graves para la estabilidad democrática e institucional del país, Yamit. Pero le hago una aclaración con todo respeto, doctor Avín. El comunicado del fiscal no dice que fue una investigación de la fiscalía, sino que el doctor Bula es el que acusa. Claro, pero se supone, Yamit, se lo digo además como abogado, que esos son lo que denominamos los indicios, las pruebas, no las presunciones. En el caso de Zuluaga son presunciones y por eso además quiero decirle a los televidentes que el partido y él mismo va a ir con el compromiso de que en Brasil un abogado investigador va a llegar hasta donde pueda llegar y mirar realmente por qué se dio ese pago, a cuenta de que en qué momento de la campaña y no fue para declararlo en el registro oficial. Entonces, repito, una presunción en Brasil y un hecho indicial de algo muy grave de una persona que está capturada por corrupción en Colombia. Pero entonces usted, doctor Carl, ¿qué opina primero de la presunción que hay con base en la denuncia hecha por la publicación en Brasilera? Bueno, yo creo que todo este caso tiene que esclarecerse, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para los involucrados, vengan de donde vengan, y el presidente Santos estoy seguro que como jefe del Estado, como jefe del gobierno colombiano y como persona que fue protagonista de la campaña del 2014, del 2010, como lo hizo en el 2010, lo va a hacer en el 2014, va a respaldar a la justicia, a las investigaciones, para que tomen las decisiones que deban tomar. Esa es la postura que estoy seguro él va a adoptar. Pero ahora, doctor Avín, en su declaración el doctor Roto Prieto dice que el señor... No, Roberto Prieto. Roberto Prieto. Sí, dice que el señor Bula miente, que lo calumnió, que lo conoce, que es una infamia lo que está diciendo. Bueno, esto es un Estado social de derecho, entre otras cosas, maltratado en mala hora, Yamit. En mala hora, usted que conoce la historia institucional de este país, por eso que vamos a hablar más adelante en este programa, la famosa justicia especial que se lleva adecuado a todas las instituciones judiciales del país. Pero creemos entender que en una persona seria, no adicta al espectáculo como este otro fiscal que se viviera haciendo política desde el cargo y persiguiendo a la oposición. Néstor Humberto Martínez es un hombre serio, además un jurista muy formado. Nosotros creemos encontrar en él la garantía suficiente de los colombianos, al margen de cualquier partido político, para que se haga justicia en un caso tan delicado, y coincido en eso con el senador Galán. Y con respecto a la denuncia, a las denuncias que está afrontando Centro Democrático con respecto a su candidato presidencial. Mire, nosotros, el país conoce a Uribe. El presidente Uribe no escurre el bulto, no esconde el sucio debajo de la alfombra, da la cara. Siempre lo ha hecho, lo hizo en este caso, lo está haciendo Oscar Iván Zuluaga, lo hace el Centro Democrático. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle, el presidente de Brasil ayer le solicitó al Tribunal Superior de Justicia, que es como la Corte Del Perú. del Brasil, la Corte Suprema de Brasil, que desclasifique todos los documentos. En Brasil hay 77 implicados que están en este momento en un proceso de delación. Uno de esos 77 es Duda, uno de ellos, el publicista famoso. Entonces, qué bueno Mendoza. que haya Duda Mendoza, que haya una cooperación judicial para que todos esos temas puedan ser traídos a la justicia colombiana y verificados por la autoridad competente. La gran curiosidad de eso, doctor Avín, es que el documento de Duda no se conoce. No se conoce, pero se conoce, valga la expresión,
la publicación de una revista respetable, sí, que al parecer es la toma de una pieza procesal en Brasil. Pero el documento no se conoce. Y eso es lo que vamos a buscar, precisamente con un investigador y un abogado en Brasil, que se conozca ese documento, al menos de lo que se está imputando a la campaña de Zuluaga. ¿Cómo vamos a buscarlo, dice usted? ¿Cómo? Bueno, contratando los servicios de un abogado investigador en Brasil, una persona reputada. ¿Ya lo contrataron? Claro, que pueda estar al frente de ese proceso allá, y el doctor Zuluaga va a hacer ese ejercicio y ese compromiso para aclarar todas estas circunstancias. Claro, y conocer por fin, porque el país no lo conoce. ¿Qué fue lo que dijo Duda? Así es, así es. Solamente son preliminares. Doctor Galán. Pues sí, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y la Fiscalía General de la Nación, en cooperación con los estamentos de justicia brasileños, pedir traslado de todo ese proceso, de todos esos documentos, y que evalúe y considere si amerita abrir una investigación formal o no, y que el país conozca la verdad, como ha dicho usted, Yamit. Ahora, el presidente del Perú también fue acusado y también desmintió. Es decir, a propósito de Odebrecht, doctor Amin, y esto no es ni defendiendo al presidente ni defendiendo a Oscar Iván, sino con respecto a las dos acusaciones, ¿no hay una especie de casilla de brujas ahí? Lo que hay, Yamit, es una acusación muy seria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde, como nunca, se investigó hasta la saciedad, con registros contables y financieros, auditados por las autoridades norteamericanas y suizas, el pago de casi 800 millones de dólares por parte de esta firma, que es una monumentalidad que no puede pasar inadvertida como causa judicial de cualquier democracia que se respete. Por eso valoramos, y ojalá, repito, que procedamos a apoyar las investigaciones del fiscal Néstor Humberto, porque creemos que se puede llegar al fondo del asunto. Esto de Santos es muy grave, Yamit. Que haya justicia y que se respalde totalmente la investigación para que rápidamente sepamos qué fue lo que pasó. Ahora, doctor Galán, doctor Amin, segundo tema, la Justicia Especial para la Paz, que comienza mañana en el Senado, inmediatamente después de comercial. El Senado de la República decidirá mañana los ponentes de la reforma constitucional conocida como JEP, Justicia Especial para la Paz. En ella fundamentalmente se crean los tribunales que fijarán las penas que tendrán que cumplir los autores o responsables de delitos atroces de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de 50 años en Colombia. El Tribunal Especial para la Paz juzgará a cada uno de los miembros de la dirigencia de la FARC. En el Senado hay dos vertientes. Una, que acaudilla el Centro Democrático, totalmente opuesta a esa Justicia Especial para la Paz, porque la considera una claudicación, y el doctor Amin ahora explicará su posición. La otra la integran los partidos de la Unidad Nacional, que defienden el proceso de paz pactado en La Habana como el único mecanismo posible que existía en Colombia para lograr la paz que hoy tenemos. A ver, doctor Amin, tu posición. Yamit, la FARC han ganado en la mesa lo que en 50 años de agredir y lastimar a la sociedad colombiana lo lograron, no lograron nunca. Es increíble, cuando uno mira la historia de las democracias americanas, solamente la Constitución de Filadelfia de 1787 es más antigua y consolidada que la tradición constitucional colombiana. Increíblemente, Santos echó eso totalmente por la borda. Le importó muy poco, absolutamente poco, esa rica tradición civilista que tenía Colombia, de la cual además se preciaba en Centro y Suramérica. Todo en aras de que, por ser un presidente absolutamente impopular, con una base impopular que las encuestas registran desde que ellas existen como el más bajito, para satisfacer una tras otra las concesiones de la FARC. ¿Qué ocurre? Comencemos por un tema muy delicado, el tema de la cosa juzgada, Yamit. Para que lo entiendan los televidentes, la cosa juzgada es que cuando un ciudadano acude a los tribunales, va por la justicia. Entonces, ocurre que en este caso, la Justicia Especial de Paz, ese tribunal,
va a tener jurisdicción sobre todo en materia penal, civil, fiscal, en materia disciplinaria. Va a poder reabrir casos que ya están cerrados. Pero a diferencia de la cosa juzgada, que va a poder reabrirlo lo que ese tribunal dicte, hará tránsito a cosa juzgada y no podrá tener ningún tipo de apelación. Es decir, contrariando el artículo 25 de la Convención Americana, que dice que todo ciudadano tiene al menos la posibilidad de apelar en un juicio justo. Doctor Galán. Yamit, este proyecto y este componente es el más importante para garantizar la reconciliación y la paz en Colombia. ¿Por qué? Porque va a garantizar que las víctimas puedan acceder a la verdad, a la justicia y a la no repetición. No nos interesa aquí que ganen las FARC, no nos interesa aquí que gane el gobierno, nos interesa que ganen las víctimas. Y la Comisión de la Verdad que se crea va a permitir construir una narrativa sobre el conflicto para que finalmente los colombianos sepamos la verdad sobre todos los actores del conflicto, cómo intervinieron y cómo causaron las víctimas y el dolor que experimentamos los colombianos en estos años de guerra. Va a permitir que se cree ese equipo especial, esa comisión especial de búsqueda de los desaparecidos. Hay muchas familias que no han encontrado a sus seres queridos, no saben dónde están enterrados, en qué condiciones desaparecieron. Gracias a este mecanismo que el Congreso de la República va a aprobar, esa comisión se activa para emprender esa búsqueda, para que esas familias cierren y hagan su duelo sobre sus seres queridos. Y el Tribunal de Paz va a permitir también que en términos de justicia podamos esclarecer los responsables del conflicto de todos los bandos. No solamente las FARC van a tener que someterse a este Tribunal de Paz, sino también los actores civiles, los actores miembros de la fuerza pública, para que los colombianos finalmente tengamos una justicia y especialmente las víctimas que están en el centro de este proyecto. Doctor Amin, ¿usted no cree que ciertamente más que las FARC son las víctimas las gran beneficiadas por este proceso de paz que estamos viviendo? La paz sí, hay que decirlo. La paz sí, porque solamente los fanáticos podrían oponerse a que se pueda vivir en paz en una sociedad, pero no a cualquier precio, Yamit. Mire, por ejemplo, en el tema de las víctimas, no han podido ni siquiera cumplir con los menores de edad que la misma Fiscalía tasó en 11.600 casos, 36% de ellos niñas, sustraídas del seno de sus hogares, de sus padres, siendo infantes, y obligados los jóvenes a tomar un arma, a irse para el monte, en fin. Y si miramos en el tema de justicia, no hay, y de las víctimas, perdón, no hay en las 300 páginas del acuerdo una sola sílaba, una palabra que obligue a la FARC a pagar con esa inmensa fortuna criminal. Son el tercer grupo criminal más rico del mundo. Bueno, ya lo sabemos todos, tantas huacas tendrían en la selva para reparar a las víctimas. Entonces yo creo que el costo de la paz no puede ser el envilecimiento de la justicia, no puede ser de ninguna manera la impunidad a toda prueba, porque genera nuevos ciclos de violencia, Yamit, y es lo que debería evitarse si de verdad nosotros queremos que un tribunal especial, que además se puso por encima de la Constitución, ¿qué necesidad había de crear en un, digamos, país que tiene una rica tradición jurídica, otro tribunal donde hemos visto, por ejemplo, qué ha dicho el fiscal general oponiéndose a ello, qué ha dicho el presidente de la Corte Suprema y el expresidente del Consejo de Estado? Lo llamaron tarde para eso. Es decir, aquí realmente había una relativización de la justicia para alcanzar la paz, y eso va a tener un costo altísimo para las próximas generaciones de colombianos. ¿Justicia o paz, doctor Galán? Yo creo que ambas cosas, pero ante todo verdad para las víctimas como mecanismo de reparación y de no repetición. Yamit, yo soy presidente de la Comisión de Víctimas del Senado. Sí. He recorrido Villavicencio, Carmen de Bolívar, Ipiales, Rivera Huila, Barranca Bermeja, escuchando a todo tipo de víctimas: FARC, paramilitares, ELN, EPL, narcotraficantes, bandas criminales. Todos coinciden en el clamor de acceder a la verdad como principal mecanismo de reparación. Si las víctimas, doctor Amin, están de acuerdo, ¿por qué la paz es mala? Yamit, la justicia, usted, en un país que se precie decente de tener una democracia actuante, usted no puede impartir justicia con la debilidad puesta en ella. Por ejemplo, usted habla de las víctimas, cosa fundamental, y coincido con el senador Galán en eso, pero es que las víctimas también necesitan que haya una correspondencia en el castigo para quien la ofendió y para quien la maltrató.
no es un invento del Centro Democrático. El artículo 77 del Estatuto de Roma, lo ha dicho la fiscal Fatou Bensouda, ha dicho que las penas que no existen en esas 300 páginas del acuerdo, que no va a aplicar, que no va a poder aplicar, aunque lo quiera el Tribunal de Justicia Especial, no existen porque las penas no son proporcionales a los delitos que se le imputan. Pero mi Yamil. pregunta, doctora Min, la Esto repito. no puede ser una sin salida. No, la repito de otra manera. Sí. Si el ejército está de acuerdo con la paz, si el gobierno está de acuerdo con la paz, si las víctimas están de acuerdo con la paz, si la guerrilla está de acuerdo con la paz, si el país nacional está de acuerdo con la paz, ¿por qué la paz es mala? ¿Y le parece poco, y a mí con toda esa enumeración que usted hace, que él no haya ganado de manera heroica el 2 de octubre? El 2 de octubre ganó todo lo contrario a lo que usted dice, Yamil. Ganó el no en un rechazo legítimo y democrático justamente a lo que le estaba exponiendo Santos a los colombianos en urnas. Pero han dicho, doctor Galán, que no fue muy santa la victoria, según confesaron. Bueno, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el doctor Juan Carlos Vélez, aquí copartidario de mi querido Jaime Amin, compañero de comisión. Yo lo que creo, Yamid, es que esto va a ser un paso muy importante hacia la reconciliación y las víctimas están esperando la posibilidad de reconciliarse a través de la verdad, que sus victimarios no solamente paguen cárcel, que yo entiendo ese clamor del doctor Jaime Amin, que vayan a la cárcel, pero es que la justicia de cárcel para las víctimas no es tan útil como una justicia restaurativa, una justicia donde se cumplan penas que reparen el daño que causaron en esas comunidades y puedan permitir la resocialización de esas víctimas. Ahora, yo entiendo, si yo me equivoco, me corrige, entiendo que la posición básica del Centro Democrático del Uribismo es paz, sí, pero con justicia. Eso no se está cumpliendo. Pues yo creo que este Tribunal de Es así, Paz, ¿no? Totalmente. la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la Recuperación de los Desaparecidos, es una garantía de que vamos a tener justicia. Parte del clamor, del reclamo, de la queja de la oposición frente al proceso de paz era la impunidad. Y este esquema de justicia transicional me parece que responde a esa queja y a ese reclamo que ellos hicieron desde la oposición, porque va a permitir que se haga justicia para las víctimas. Esta justicia transicional que comienza a discutirse mañana, con usted al frente, ¿va a mantener la oposición del Centro Democrático? Claro, Yamid, por una razón. El tema de la justicia transicional es un tema nuevo en la jurisdicción internacional, no tiene más de 10 años. Comenzó a implementarse por parte de la Fundación Ford en Estados Unidos, pero con una particularidad que no es la del tema colombiano. Se aplicó en todo el mundo, en aquellos países en donde no existían democracias. Se aplicó, por ejemplo, en África o en países en donde lo que habían eran dictaduras. En Colombia, hasta donde nosotros sabemos, hay una democracia con 3 poderes públicos actuantes. De suerte que aquí, repito, si este mismo proceso de paz, Yamid, se pone y se adecúa a la legislación colombiana, a la Constitución Nacional, y no se le tuerce el pescuezo a esta, precisamente para satisfacer a las exigencias del grupo criminal de la FARC, yo creo que hubiese mayor complacencia y, como lo dijo la doctora Margarita Cabello, pudiera haber confianza en la justicia colombiana. Bueno, ahora ustedes saben, doctora Min, doctor Gran, cómo habitualmente termina este programa. Primera parte, Odebrecht, Corrupción, soborno, Detestable. acusación de Otto Bula contra el presidente Santos. que haya esclarecimiento y justicia. Lo mismo. Pues que se llegue hasta las últimas consecuencias y que Santos dé la cara. Roberto Prieto, Una persona que tajantemente ha afirmado que no tiene nada que ver con esa denuncia. Roberto Prieto. Tendrá que explicar muy juiciosamente como tesorero de la campaña por qué no registró ese pago. Ahora, justicia especial para la paz. Un remedio de justicia. Justicia especial para la paz. Las víctimas en el centro. Yo hoy les voy a pedir a mis televidentes que no, después de una pregunta sobre el contenido del programa, sino sobre los dos personajes. ¿A quién le fue mejor? ¿A Amin o a Galán? ¿Está bien? Resultado del sondeo al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.